Hoy tenemos con nosotros al profesor Fernando Bringas, ex catedrático de español, que nos va a hablar precisamente sobre el idioma español. Este idioma que tanto se está hablando de él últimamente y que tan asendereado está por unos y otros. Antes de pasar la palabra a doña Mercedes García de Mendoza, que presentará al conferenciante, quiero pedirles el favor, como hago siempre, que comprueben están los teléfonos apagados. Nada más, muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todos. Gracias, Orestes. Bueno, en esta mesa estamos tres filólogos, dos por profesión y amor y uno por amor, que es Orestes, porque es una persona de las que más está siempre, es un científico que es de letras también, y sobre todo porque sabe que el idioma, la lengua es el vehículo de comunicación de la ciencia, del arte y de todo. Bueno, Bringas es un profesor que ha dejado el aula, pero no ha dejado la pasión por la lengua, por la enseñanza, por el estado del idioma, por el comunicar también todo eso que antes estaba más constreñido al aula, aunque él siempre tuvo una actividad profesional muy grande. El tema de la lengua hoy es fundamental y y siempre ha tenido que ser fundamental, pero hoy y en estos tiempos tenemos grandes desafíos, grandes problemas, grandes oportunidades, y de todo eso, pues a la vez también es algo que nos interesa a todos y que todos tendríamos que ser un poco guardianes de la lengua. Si en España decimos eso, pues decimos que es el territorio donde menos se habla español, comparado con otros sitios. O sea que el tema es fuerte. Las nuevas tecnologías, la ilusión que me hizo a mí cuando empezaron a hablar en lo digital, dice, pues qué bien, ahora ya nadie se atreverá en la red a poner faltas de ortografía, pues muchísimas, y encima las copian los demás. O sea que bueno, hay ahí una serie de desafíos. Y vamos a hablar de Fernando Bringas. Bueno, es un profesional que tiene un currículum muy extenso, pero voy a decir lo fundamental porque quiero que enseguida hable. Es doctor en Filología Románica por Deusto, licenciado en la misma especialidad, maestro de primera enseñanza, ha sido director del Instituto Zunzunegui, Juan Antonio Zunzunegui en Portugalete, y catedrático en Santa Clara durante muchos años, aparte de jefe de departamento, presidente de tribunales, etcétera, etcétera. Ha impartido más de 50 cursos sobre educación lingüística y literaria, sobre expresión escrita a profesores españoles, extranjeros, funcionarios, policías. Es decir, la labor profesional de Fernando trasciende el límite del aula y sigue trascendiendo ahora, como lo vemos. Algunos de esos títulos de sus cursos, para que veamos un poco por dónde iban los temas: la lengua española, peculiaridades del español de hoy, estrategias y métodos de la enseñanza de la lengua, leer el periódico en la enseñanza secundaria obligatoria, etc. Ha publicado más de 30 artículos, varios libros y numerosas reseñas. El lenguaje administrativo, teoría y práctica, el español hoy, una expansión controlada, SOS por el judeo español, que es un tema en el que está trabajando ahora bastante. Y luego también temas de lengua literaria, las ideales de Cervantes en el Quijote, de la profesora Lourdes Royana, aquí presente, pues hace la reseña él, y también la novela de Cortázar, el de Camerón, en la tercera fase. Ha obtenido varios galardones en esa labor profesional extensa e intensa. El segundo premio Prensa Escuela de carácter nacional, menciones honoríficas en premios, concursos de Europa en la escuela, 5 premios por la edición de los trabajos presentados al concurso, viajes culturales, mención especial por experiencias bibliotecarias, numerosos proyectos de investigación españoles y europeos, el proyecto Comenius, etc. Y después, pues toda la siembra que hace un buen profesor, muchos alumnos, muchos filólogos que han querido ser filólogos después de conocer y de oír al profesor Bringas. O sea que su labor está ahí ya en muchísimas personas y sigue él, como veis, trabajando. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, y adelante.
Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por la presencia aquí en esta semana del libro, en esta semana del español y en esta semana del premio Cervantes. Cuando Mercedes me propuso hablar del español, elegí yo directamente esta fecha porque me parecía que era muy apropiada dado el contexto en el que nos movemos respecto al español y al libro. Quiero expresar mi agradecimiento personal a Mercedes porque ella ha sido la promotora de esta actividad. Ella es la que me lo propuso, como otras que me ha propuesto anteriormente, y por eso mi más agradecimiento personal. Y por supuesto al Ateneo, porque me está permitiendo hablar del español, del presente y del futuro del español, un tema que siempre, muchos de los que estáis aquí lo conocéis, sabéis, que me ha apasionado y también me inquieta. Porque, como sabemos, y constantemente estamos recibiendo información, el español está creciendo, ha crecido, no voy a decir desmesuradamente, pero sí mucho en poco tiempo, y eso supone, para su propio desarrollo, supone un desafío importante, y es que no se fragmente, que no se rompa, porque ya tenemos experiencias en la cultura occidental de, por ejemplo, con el latín, después de haber crecido tanto, se partió, se dividió, se fragmentó en una serie de lenguas. Ese es el mayor peligro que ahora mismo presenta o se ofrece al español, mantener esa unidad dentro de esa expansión tan grande que ha experimentado y que posiblemente siga experimentando. Por eso yo a lo que me voy a referir al hablar del español, voy a hablar del español en la actualidad y también voy a hacer algunas previsiones sobre el futuro. No son mías directamente, pero son recogidas de otros lingüistas y otras previsiones en todo el mundo. Para ello, esta conferencia la voy a dividir en dos partes. En la primera voy a hablar, tomando el símil sanitario de la salud, voy a hablar de la salud externa del español. La salud externa del español me voy a referir a cómo está implantado el español en el mundo actualmente, en el espacio geográfico y también en el espacio social. Y al mismo tiempo, la salud interna del español, que se refiere a aquellos elementos que pueden ser buenos para que mantenga su unidad. Porque en ambos casos, tanto en el aspecto de la salud externa como en el de la salud interna, hay luces y hay sombras. Hay luces muy importantes que hacen prever un éxito, un futuro muy halagüeño para el español, pero también hay sombras importantes que amenazan precisamente ese futuro del español. Estoy seguro de que surgirán aspectos que puedan originar dudas o crear polémica. Me gustaría que al final nos quedase tiempo, yo el mío lo tengo controlado, para aclararlas, debatirlas o escuchar otras opiniones diferentes con diferentes argumentos. Es decir, que me gustaría, cuando termine, que hubiese un debate o que hubiese preguntas, si es necesario. Si no es necesario, si todo queda claro, igual no es necesario. Pero seguro que a más de uno se le pasarán, sobre todo en función de lo que yo vaya diciendo aquí. Entonces, en la primera parte me voy a referir a la situación actual del español en el mundo. Para observar o para comprender o para entender me voy a servir del informe del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes todos los años publica un anuario y en ese anuario aparece el resultado de cómo va el español en el mundo. Y en este caso dice algo que ya me imagino que la mayoría sabemos o hemos oído, porque el otro día también el rey lo comentaba en la entrega del premio Cervantes, que actualmente hablan español 577 millones de hispanohablantes en todo el mundo. De esos, 480 millones tienen el español como lengua materna, lo cual hace que el español como lengua materna ocupe el segundo lugar en el mundo, detrás del chino mandarín. Y esta previsión, o esta situación actual del español, hace que el futuro sea mejor, que se vaya mejorando, de tal manera que se prevé que en el año 2050 haya 756 millones de hispanohablantes. Como vemos, el éxito
nos puede vencer, nos puede deslumbrar. Por otro lado, también el español es el segundo idioma de comunicación internacional. Estos datos son muy importantes porque luego los voy a contrastar con la cualidad del español. ¿Dónde se habla español? Solamente geográficamente no, hay que situarlo en otros contextos. Más de 21 millones de alumnos lo estudian actualmente en el mundo, en 107 países. Y de todos los alumnos que estudian, destaca Estados Unidos con 8 millones de estudiantes de español. Y en segundo lugar está Brasil con 6 millones. Luego ya la lista es interminable hasta 107 millones. Además, se habla español en otros países en los que no es lengua oficial. Y destaca precisamente Estados Unidos con más de 42 millones de hispanohablantes. Además, se prevé que en 2060, que está a la vuelta de la esquina, se llegue a los 119 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Estas son las previsiones reales, en función de la demografía, etc. Así se convertiría en el segundo país del mundo donde más se hablaría español. El primero es México, que tiene ahora mismo 120 millones. Después sería Estados Unidos. España actualmente ocupa el tercer lugar, pasaría al cuarto. Esto nos da una visión, y yo creo que la mayoría, o los que seguimos este tema, es lo primero que nos deslumbra, cuántos millones de hispanohablantes hay en el mundo, pero no es el baremo más importante para determinar la cualidad del español, el poder que tiene el español o que podría tener cualquier otra lengua. Por eso el Instituto Cervantes también informa de otros elementos, otras circunstancias que sirven para catalogar o para valorar la importancia del español en el mundo. No solamente el número de hablantes, que sería la cantidad, sino la cualidad. Y en ese sentido hay dos aspectos importantes, o dos elementos importantes. Uno serían las redes sociales, el uso de las redes sociales y el uso digital del español, y otro sería en qué ámbitos se habla. En cuanto al uso en las redes sociales, también los datos son realmente asombrosos, porque el español es la tercera lengua más utilizada en Internet. El español es la segunda lengua más utilizada en Wikipedia. Y aquí se enciende ya una alarma importante, una sombra importante. Y es que, aunque es la segunda lengua más utilizada en Wikipedia, en esa misma red ocupa la 9ª posición por el número de artículos escritos. Esto es muy importante, es decir, la cualidad. Ahí baja al 9º puesto. Sin embargo, sigue siendo la segunda lengua más utilizada en Facebook y sigue siendo la segunda más utilizada en Twitter. Por lo tanto, aquí vemos también que hay un dominio muy amplio del español, pero no podemos olvidar esa 9ª posición que ocupa en cuanto a artículos escritos, que esto es muy importante. En cuanto a organismos internacionales, analiza dos, quizás para nosotros los más importantes. En primer lugar, el más próximo, que es la Unión Europea, y luego el español también en Naciones Unidas, en la ONU. Y dice, ocupa la 3ª posición en cuanto al reconocimiento como lengua de trabajo dentro del sistema de las Naciones Unidas, y la 4ª posición en la Unión Europea. Sin embargo, y vuelvo ahora a otra sombra que aparece ahí, la mayoría de los textos en español generados por la ONU y por la Unión Europea son traducciones de otro idioma o de otros idiomas. Es decir, que los documentos principales, o la mayoría, no se escriben en español, sino que se escriben en otros idiomas. Nos podemos imaginar cuáles son y se traducen luego al español. También una sombra importante es que como lengua de trabajo se utiliza en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo, pero no se utiliza ni en la Comisión Europea ni en el Tribunal de Justicia, con lo cual pierde bastante valor porque son órganos dentro de la Unión Europea muy importantes. En el caso de la Comisión Europea, el porcentaje de documentos redactados en español es muy reducido en comparación con los redactados en inglés. Ya salió en inglés, saldrá muchas veces. Es preciso señalar que el número de páginas traducidas al español
es mucho mayor que el de los documentos originales redactados en ese idioma, lo cual hace del español una lengua de traducción, es decir, una lengua de segunda categoría. ¿Vale? En la ONU, el español es una de las 6 lenguas oficiales que se utiliza, pero sucede lo mismo que en la Unión Europea. El inglés es el idioma en el que se redactan la mayoría de los documentos originales, seguidos tímidamente por el francés. El español es la tercera lengua de redacción de estos textos primarios. Sin embargo, su uso, el del español, es tan reducido que resulta casi imperceptible en comparación con el inglés y en menor medida con el francés, y es aún más negativo, porque en los ámbitos de la comunicación interna la representación del español es prácticamente inexistente. Por lo tanto, esta es la realidad, y así es. El español, cuantitativamente, es la segunda lengua más importante o más hablada del mundo, pero cualitativamente está muy limitado y está muy reducido por la importancia de otros idiomas. Aquí también hace referencia a otra faceta del español en el mundo científico y cultural, y dice: el español científico y técnico se encuentra relegado a un plano secundario en el ámbito internacional. Todos sabemos que cualquier persona, cualquier científico o investigador español que quiera publicar un trabajo de carácter internacional lo tiene que hacer en inglés. No es nada nuevo, pero es la realidad. Conclusión de esto: pues observamos una especie de contradicción entre el español, su expansión cuantitativa, frente a la importancia, al poder que tiene cualitativo. Yo iré apuntando soluciones, que no son mías, tampoco me las voy a atribuir, originales, pero aquí no cabe duda de que la solución de este problema no es únicamente de los hablantes. Aquí los gobiernos, los países que tienen el español como lengua oficial, tendrían que hacerse ver para que el español ocupara el lugar que le corresponde por el número de hablantes. Ahora mismo hay un debate que yo sigo bastante, y es acerca de, precisamente estaba a punto de celebrarse o de desarrollarse el Brexit, y entonces hay movimientos porque en el momento en que el Brexit se consolide y los ingleses o Gran Bretaña salga de la Unión Europea, el inglés tiene que salir como lengua oficial, y hay una lucha ya a ver qué idioma sería. España, no sé si con todos los medios, pero está ahí al acecho. Sin embargo, creo que nos van a ganar los italianos en función del número de habitantes. Italia tiene más habitantes que España, pero a nivel global el español es más importante que el italiano. Entonces esa es una lucha política, que veremos cuando el Brexit se consolide, qué pasará. Pero ahora mismo las espadas están en alto. La presión de Italia es muy alta y argumentan el número de hablantes. Sin embargo, yo creo que el argumento de España, la Unión Europea se relaciona también con toda Hispanoamérica. Entonces ahí veremos lo que pasa. Bien, respecto a esta expansión del mundo, quiero hacer un breve inciso, porque es muy elocuente en el español en Estados Unidos, del que se habla mucho, se dice mucho. Yo ya he señalado que actualmente hay 42 millones de hispanohablantes en Estados Unidos, y se prevé que llegue a haber 119 millones de hispanohablantes. Entonces esa perspectiva nos hace soñar y decir, bueno, el español en Estados Unidos avanza y llegará a ser una lengua oficial. No es tan fácil. Ya hay muchos sociolingüistas y lingüistas que alertan y dicen que eso no va a ser tan sencillo. Pues por muchas razones. La primera, porque hay una oposición clara en ámbitos políticos y económicos en Estados Unidos para que eso no ocurra. De hecho, voy a citar el profesor Francisco Moreno, lingüista, que fue precisamente aquí director de la Universidad de Comillas, director académico. Es un lingüista de mucho prestigio, conoce muy bien el español de América porque ha vivido allí. Tiene un libro muy interesante que se titula La geografía del español, que ahí habla del español hasta incluso en Filipinas, muy bien documentado. Este señor lo oí hace poco en una entrevista que tengo grabada,
y dice, señala, hablando del futuro del español en Estados Unidos, que actualmente solo en el 25% de las escuelas primarias de Estados Unidos se ofrece el español como segunda lengua. Es decir, como aquí aprendemos el inglés, pues solamente el 25% en, en la escuela primaria. Es un dato realmente muy bajo, lo cual hace pensar que el futuro ahí está. Además, este hombre, esta persona, este lingüista, también dice que el español de Estados Unidos es un español muy variado, que sufre mucho la influencia del inglés, está plagado de anglicismos, pero que mantiene su unidad. Esto es una de las maravillas y de las virtudes del español, que el rey el otro día señalaba en la entrega del premio de Cervantes, cuando decía que uno de los valores, el valor del español es la diversidad dentro de la unidad. Pues este lingüista dice que analiza muy bien el español de los cubanos, el español de los argentinos en Estados Unidos, y hay muchísimas variedades, pero un argentino se entiende en Estados Unidos perfectamente con un cubano, con un mexicano, con un hondureño o con quien sea. Un hecho muy negativo para el español, después de haber dado un paso muy adelante, fue el presidente Trump, cuando entró en la Casa Blanca, cerró la página web del español que el presidente anterior, Obama, había establecido. Entonces lo cerró, y eso supone también un dato muy negativo. Además, existe en Estados Unidos una organización que se llama Only English, solamente inglés, que tiene mucha fuerza y que se opone tajantemente a que el español o cualquier otra lengua avance. Y eso son datos reales que de alguna manera impiden mucho el avance del español. Pero no todo el mundo se calla, porque también yo cuando leí esta noticia me alegró mucho. Como sabemos, la película Roma, que ganó 3 Oscar, ya levantó una polémica a cuenta de los subtítulos, que eso parece que ya está, es otro tema dentro del español, porque hay muchas facetas para hablar el español. Pero salió un grupo muy numeroso de hispanohablantes reivindicando que a esa película Roma, en español o castellano, como queramos decirlo, luego hablaré de ello también, no la tenían que considerar película en lengua extranjera, porque al haber 42 millones de hispanohablantes y la previsión es que haya muchos más, tendría que ser el español tendría que ser considerado como una lengua oficial, y por lo tanto no tendría que habérsela considerado en la categoría de película extranjera. Esto prácticamente pasó desapercibido, pero bueno, ahí está. Eso quiere decir, por lo menos quiere decir, que los hispanohablantes o ciertos grupos no se callan. Ya veremos luego la fuerza que tienen. Por lo tanto, ante esta situación, yo he leído muchas opiniones también de muchos lingüistas, y uno de ellos, el sociolingüista José Ramón Lodares, que el hombre murió, estuvo aquí, yo le sigo mucho, ahí tiene una serie de libros que algunos de vosotros ya conocéis porque me habéis oído hablar de ellos, muy interesantes para estudiar la historia del español sociolingüista. Por ejemplo, ahora con el problema catalán, tiene un libro donde se habla del español en el siglo XIX en Cataluña, y no tiene nada que ver con la situación de ahora. Pero bueno, este hombre dice: el futuro para el español de Estados Unidos no pasa tanto por ganar hablantes nativos en futuras generaciones, cuanto por establecerse como segunda lengua entre sectores influyentes de la muy notable mayoría anglohablante, y por supuesto como primera lengua extranjera en el sistema educativo. Yo creo que es una propuesta y un objetivo razonable, porque es utópico pensar que, no sé, creo que no lo conoceríamos, que alguna vez el español va a ser un idioma oficial en Estados Unidos, aunque lo pueda ser en algún estado, pero en Estados Unidos no lo va a ser. Entonces, conformarse, no perder lo que dice este hombre también, el profesor Francisco Moreno, no perder funcionalidad, que no se deje de hablar, aunque porque la lengua que se deja de hablar muere. La funcionalidad, la falta de funcionalidad se califica como el carcoma de una lengua. Cuando una lengua pierde funcionalidad, le ha pasado al judío español y le pasa a muchas lenguas. Por lo tanto, yo creo que esto sería un objetivo, al menos razonable, y con visas que sea la primera lengua
extranjera en el sistema educativo y, por otro lado, ir comiendo terreno. Aquí hay, bueno, habría para hablar mucho, porque hay muchas empresas americanas que crean materiales para estudiar español allí, y también están interesadas en que el español no desaparezca, porque tienen un mercado muy amplio. Esto sería también otra faceta dentro del asunto, pero que no lo voy a tocar porque me iría al tema económico y la economía no es mi fuerte. Bueno, por lo tanto, hasta aquí vemos el panorama del español en el mundo, con ese inciso en Estados Unidos, donde de una manera realista vemos lo que está pasando y podemos prever de alguna manera el futuro. Pero el español, además del mundo, también se habla en España, y en España tenemos una situación en las comunidades bilingües. Todos sabemos que en nuestro país el español, o constitucionalmente hablando el castellano, es la lengua oficial y se enseña en todo el territorio nacional, pero encontramos una especial situación en las comunidades autónomas con lengua cooficial. Esto lo dominamos y lo sabemos todos, pero hay que decirlo. La exigencia de estas lenguas en ámbitos como la administración, sanidad o educación, en las que se han hecho lenguas vehiculares y obligatorias, ha arrinconado al español hasta hacerlo desaparecer en algunos casos. Y si hacemos una radiografía del sistema muy rápida, para no aburrirnos, porque luego hay otra parte, la segunda parte, que me interesa mucho más, vemos que hoy, por ejemplo, comentaba ahora, antes de entrar al salón con Lourdes y con Orestes y con Mercedes, posiblemente lo hayáis visto en el telediario, que se ha fallado, por fin el Tribunal Supremo Español ha fallado sobre el recurso presentado acerca de la inmersión lingüística en Cataluña. Y ha fallado que ese sistema de inmersión es legal. Pero también ha fallado que hay que respetar el derecho de los que quieran utilizar o que se les enseñe en español. Yo he leído en el periódico que venía luego a las intervenciones de una serie de personas, todas viviendo en Cataluña, donde decían, lo ha dicho el tribunal, pero no se va a cumplir, porque esto ya llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, decepción. En Cataluña el castellano se limita a tratarlo como una asignatura más, con una dedicación de 2 o 3 horas semanales. Una de las señoras que intervenía decía, yo tengo un hijo de 8 años y da español, bueno, castellano, da 2 horas a la semana. A ver si con 2 horas a la semana puede ser, bueno. A pesar de que una gran mayoría o una gran cantidad de padres han perdido más horas de enseñanza en español, y de otra sentencia anterior a la de hoy, que ya del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había dicho que como mínimo tenían que enseñar el 25% en castellano, y no se cumple. En el País Vasco sucede algo semejante. Allí hay 3 modelos de enseñanza y avanza mucho el sistema D, que es aquel que utiliza el euskera como lengua vehicular y el español, el castellano, como asignatura 2 horas. Eso se ha reducido el año pasado, en las últimas encuestas, a un 10% de alumnos son los que siguen el modelo A, que es el de aprender en castellano y el euskera como asignatura. Por lo tanto, la situación también está clara. En Galicia la situación es un poco mejor. En las últimas encuestas que se han hecho se aprecia que el tiempo de enseñanza en castellano y en gallego está en el 50% cada uno, pero el gallego es la lengua vehicular. En Valencia, muy curioso, se exige como mínimo el 25% de enseñanza en castellano, pero ese porcentaje lo eligen los alumnos en función de sus necesidades, demandas o querencias. De tal manera que hay muchos centros donde se da el 25% en castellano, pero se da el 50% o el 40% en inglés y el otro 40% en catalán, con lo cual el castellano queda totalmente discriminado. Y en Baleares os sucede prácticamente lo mismo. En Baleares la interpretación del catalán avanza mucho más rápida, hasta el extremo de que ya el catalán para la administración y la medicina no solamente sea un mérito, sino que es un requisito. Quien no sepa catalán hasta cierto nivel no puede aspirar a una plaza de médico o dentro de la administración de justicia, una plaza cualquiera. Como afirmaba un profesor de Murcia, que no recuerdo el nombre, dice, estamos en España situados en un cantanolismo lingüístico. Es decir, cada
cada autonomía con su idioma hace lo que le da la gana y desprecia y relega prácticamente el castellano. La situación, pues la conocemos, la enseñanza del castellano en las comunidades bilingües traspasa lo puramente lingüístico y social porque se ha convertido en un asunto político. El motivo de esta situación está bien claro: salvaguardar los privilegios de los hablantes bilingües de estas comunidades para obtener más beneficios en todos los ámbitos y cerrar la puerta a quienes provengan de fuera, además de visibilizar el componente político del nacionalismo, que no es tema de disertación ni de conferencia, pero está ahí, está claro. El futuro, pues bueno, a mí me llamó la atención cuando, a cuento del proceso, cuando hicieron varias entrevistas a algunos de los consejeros, y hubo una consejera, además creo que era la de educación, que dijo que ella no podía hablar en castellano porque no tenía competencia lingüística, es decir, que su idioma era solamente el catalán, no podía hablar. Entonces las entrevistas las daban en catalán y posteriormente salieron otras 2 o 3 personas que hablaban lo mismo. Ese es el futuro que espera a los estudiantes ahora en Cataluña. No lo sabemos, pero lo que está muy claro es que el castellano está arrinconado, está relegado y está muy limitado. Y esa es una situación que ahora mismo no sé si tendrá o puede tener solución. Bien, de ahí luego sobre este tema y los demás, si queréis, hablamos o debatimos. Otro asunto que respecto a esto está candente, es el tema de polémica constante, aunque tiene su mayor presencia o menor, y es la denominación, español o castellano. Esto también hay ríos de tinta, hay muchos debates, y yo lo quiero tocar un poco por encima porque en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española este tema ha surgido, y es que en América surge constantemente, también en España, porque llamamos castellano cuando en realidad el castellano es el español, pero bueno, eso yo no lo voy a discutir. Entonces dice, actualmente la denominación de la lengua ha despertado una polémica que no es nueva, pero refleja una situación por la cual en algunos países ciertos grupos se oponen a la denominación de español con un interés claro por diferenciarse. Y esto puede suponer un agravio para la lengua hasta llegar a una amenaza por la disgregación que puede haber en ella. Con toda su autoridad, esto me parece muy importante. Cuando al redactar la Constitución vigente de 1978 se decidió cuál era el nombre de la lengua que hablan los españoles, si español o castellano, la propuesta de la Academia no fue atendida. Los académicos consideraron que lo más propio era llamarla española o lengua española, pero quienes la redactaron consideraron que era más prudente denominarla castellano, para no herir sensibilidades localistas y sobre todo del nacionalismo ascendente. Por eso, en la Constitución dice, lo quiero leer, el castellano es la lengua oficial del Estado. O sea que nosotros no hablamos español, hablamos castellano. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Bueno, posteriormente esto se ha tratado de enfocar, pues bueno, no lo vamos a discutir. Y una de las aclaraciones que, si no me convencen, por lo menos me parecen más ilustrativas, es la del Diccionario Panhispánico de Dudas, que luego hablaré un poco de él también, en el que dice que, bueno, el término español es el oficial, sobre todo fuera de España. Decimos Spanish en inglés, español en italiano, y en España viene a decir que el castellano tiene doble significación. Por un lado, hace referencia a la lengua que se habló en Castilla y que se habla, al dialecto castellano, si lo llamamos de alguna manera, y por otro lado dice, en España se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco. Es decir, que yo creo que este planteamiento ya lo conocemos la mayoría. Pero sigue habiendo reivindicaciones, y me voy ahora a América. En español, en la Constitución española pone castellano, y también en muchas americanas pone castellano, pero pone castellano porque hay un componente sociopolítico. El español es la lengua de la metrópoli, la lengua de la denominación. Entonces las constituciones en los países hispanos americanos están divididas. En unos casos pone, por ejemplo, aparece el nombre de castellano en las constituciones
por ejemplo, de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Venezuela, y aparece el español en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, etc. Más o menos está en el 50%. Pero, ahora voy a la actualidad plena. En el reciente congreso, por eso también la conferencia o el charla que iba a dar quería que fuese después de la conferencia del congreso que ha habido en Argentina, que lo he seguido muy directamente, porque sabía que ahí se iban a plantear aspectos como estos muy importantes. En el congreso celebrado en Argentina, en Córdoba, las periodistas Mempo Giardinelli, y digo los nombres porque se están haciendo famosas, y Claudia Piñeiro propusieron cambiar el nombre español, la lengua española, por Castellano de América. Y el nombre del congreso, en vez de decir Congreso Internacional del Español, Congreso Internacional de la Lengua Hispanoamericana. Y para eso argumentaban que solo 10% de los hispanohablantes somos españoles. Además, otro escritor argentino, también muy conocido, dijo que él hablaba la variante rioplatense del castellano. Dicho en otros términos, sería un dialecto del castellano. Pero bueno, entonces, ¿esto qué refleja? Pues refleja que existe en ciertos ámbitos, en ciertos países, un interés claro por diferenciarse de la lengua de España, porque nos entendamos un poco. Y esa diferenciación podría llegar, es una sombra, podría llegar, quizás es difícil, pero podría llegar a plantear también una disgregación, a hacer valer unas señas de identidad del español de América o de ciertos españoles que pudiera avanzar por la senda de la disgregación. Y en ese sentido también voy a hacer alusión a otras manifestaciones en el nuevo Congreso que llevarían la misma línea. Con esto cerraría la primera parte, referente a lo que he dicho antes, a la expansión del español por el mundo y por España, geográficamente y socialmente, y la expansión cuantitativa, que es enorme, y la cualitativa, que arroja o que refleja muchas sombras. Ahora llegaremos a la segunda parte, y la segunda parte para mí es mucho más importante, y es la salud interna del español. ¿A qué me refiero? La salud interna es un aspecto importante porque mide la unidad de la lengua, para que no se rompa, y para ello son necesarios acuerdos en cuanto al uso en los ámbitos gramaticales y ortográficos para poder seguir entendiéndonos todos los hispanohablantes. En este sentido, observamos muchas luces, muchas acciones que persiguen mantener la unidad de la lengua, pero también encontramos sombras importantes y muy importantes, yo recalco, que lo amenazan. El papel de la RAE ha sido y debe sigue siendo esencial, no solo para mantener la unidad de la lengua, sino también para adaptarla a las nuevas realidades sociales. Pero su función ha experimentado transformaciones originadas por la propia evolución del español. Y aquí hay una serie de aspectos que para mí son más importantes todavía que eso, porque hacen referencia a esa unidad, a mantener esa unidad del español en todos los lugares que se habla. Y esto lo voy a tratarlo en tres aspectos, son tres ámbitos importantes. Desde su creación en 1713, la RAE se propuso con el eslogan limpia, fija y da esplendor, y siguiéndolo durante más de los siglos, ha venido dictando normas gramaticales y corrigiendo usos incorrectos mediante la publicación de gramáticas, diccionarios, ortografías, con el fin de establecer una lengua uniforme dentro de su diversidad. Pero desde finales del siglo XX se ha impulsado, esto es muy importante, se ha impulsado la colaboración entre la RAE y las diferentes academias americanas. Las academias americanas de la lengua española ya se habían ido creando desde el siglo XIX, de una manera autónoma, y ellas tenían sus propias normas. Incluso hubo un asunto muy importante que conocemos, el lingüista venezolano Andrés Bello creó una ortografía muy avanzada para la época, muy fonética, que se impuso solamente en América. Duró en algunos países pocos años, en Chile duró bastantes, pero lo importante no es eso, lo importante es lo que también refería cuando he hablado del castellano español en América, a la necesidad o al interés por independizarse lingüísticamente de la metrópoli de España. Entonces,
aquella ortografía, de la que ahora se puede comprobar, yo la he mirado muchas veces y realmente dice cosas muy importantes que ahora se reclaman, pero era ir por libre. De hecho, la ortografía se publicó en Londres, no se publicó en España, pero ya se vio la necesidad, o fueron viendo la necesidad de que, tirando cada uno por un lado, el idioma, adiós, desaparecía. Entonces, en el año 1951 se creó la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la que se unió la RAE. A partir de ahí se empezó a trabajar de manera conjunta con un objetivo común, y era mantener la unidad del idioma, respetando la diversidad del mismo. Yo la palabra diversidad en la lengua española es que sale cada 2 por 3. Eso trajo como consecuencia algo importantísimo, por lo menos para mí, aunque hay mucha gente que no lo ve tan bien. Y es que se acuñó el concepto de panhispánico. Es decir, que todas las publicaciones que se hicieron a partir de esa de esa colaboración entre ASADE y la RAE, tienen un carácter panhispánico. ¿Y qué significa panhispánico? Que esas normas afectan al español del globo, de toda la tierra. Se hable en Filipinas, se hable en Guinea, se hable en Cuba o se hable en Cantabria. Entonces eso realmente a mí me ha parecido y me parece y está dando sus frutos muy importante, porque va en beneficio de la uniformidad, no de la uniformidad, de la unión y no de la disgregación. Entonces ASADE y la RAE empezaron a colaborar juntas y han hecho una serie de publicaciones que algunas voy a citar porque tienen una importancia trascendental para la lengua. Pero eso también tiene, para algunos, yo considero que no es negativo, un aspecto negativo, y es que el centro del idioma, el centro del español, ya no es España. Por lo tanto, esa teoría que ya yo creo que está desapareciendo, de un español correcto y perfecto y modelo, como se solía poner. Yo recuerdo hace años que se decía que en Valladolid se hablaba el mejor español, otros decían que en Madrid. Eso ha desaparecido. El español es uno con muchas variantes, con muchas diversidades, y eso lo ha traído como consecuencia de ese concepto panhispánico. Entre esas publicaciones, que se dan ya en el año 1999, se publicó una ortografía pequeñita, y ya esa ortografía la publicó la RAE, pero ya fue revisada por las 23 academias de la lengua españolas. Pero luego ha habido una serie de publicaciones importantísimas. La primera, el Diccionario Panhispánico de Dudas, que por cierto se está haciendo uno nuevo, ya se ha quedado un poco, no obsoleto, pero sí hay muchas novedades. Ese diccionario marcó un hito. Ahí se explican muchísimas cuestiones de lengua de todo tipo, desde la pronunciación a las mayúsculas, a los complementos, y tiene ese carácter panhispánico. Se publicó la ortografía de la lengua española, que es importantísima, en el 2010. Y esta ortografía, aparte de ser un tomo de 600 páginas, como nunca había habido, es muy importante porque adapta la ortografía española no solamente al concepto panhispánico, de ahí nace lo de guión, lo del solo, sin tilde, etcétera, etcétera, que luego de alguna manera voy a tocar también, sino que lo adapta a una nueva realidad social, a una nueva situación de comunicación, porque incluye ahí los lenguajes no verbales, incluye la ortotipografía, incluye los tratamientos, es decir, es una obra ingente. La prueba es que a partir de esa ortografía se han editado resúmenes por la misma Real Academia, porque las explicaciones a veces son realmente muy extensas, ¿no? Pero es la ortografía panhispánica. Yo creo que es una de las mejores labores que ha hecho la Real Academia. Luego, otra importante, y aquí luego también hablaremos o haré alguna referencia, es el Diccionario de la Lengua Española, publicado en 2014. Aquí quiero hacer una advertencia, una observación. Hasta ahora, cuando hablamos de si viene en el diccionario o no viene en el diccionario, siempre decíamos el DRAE, Diccionario de la Real Academia Española. Eso ya pasó a la historia. Ahora, como consecuencia de la política panhispánica, ya no se llama DRAE ni Diccionario de la Real Academia Española. Ahora se llama escuetamente Diccionario de Lengua Española. En siglas DRE, escrita siempre en cursiva. Entonces ahora,
bueno, podremos seguir diciendo porque a mí también se me escapa, pero yo lo digo porque precisamente es una consecuencia importante de esa innovación que supone el concepto de panhispánico. Entonces, todas estas, bueno, luego el último, el libro de estilo que acabo de publicar este año, la Real Academia, que ahí ya, aparte de recoger muchas de las normas que ya estaban establecidas anteriormente, tiene un apartado que a mí me parece importantísimo sobre cómo se escribe el lenguaje digital. Y también un capítulo muy importante sobre la pronunciación, porque sobre la pronunciación pues a mí me hacen muchísimas veces muchas consultas y muchas dudas sobre el kiwi, cómo se pronuncia, cómo se escribe. Bueno, pues ahí la Real Academia también, siempre panhispánico. Algunas cosas nos pueden parecer raras, pero siempre. Por ejemplo, en el diccionario aparecen claramente cantidad, pues igual son 300 palabras que se pronuncian en español de América y en España de diferente manera. Una de ellas es video. Nosotros decimos vídeo, ellos dicen video, y de ese tipo hay muchas. Bueno, pues video y vídeo, están las dos, son perfectamente correctas, lo que pasa es que hay que decirlas en sus contextos. Bien, y luego, para terminar este capítulo, importantísimo es los medios tecnológicos, es decir, la web de la Real Academia, que ofrece la posibilidad de consultar cualquier duda ortográfica, gramatical, y contestan rápidamente. Hay hay un promedio de unas 500 consultas diarias, lo cual demuestra el interés que existe, claro, son de todo el mundo, no solamente son de España, por conocer la lengua y sobre todo por conocer la corrección de la lengua. Este aspecto yo lo considero que es una buena acción, que es una luz importante y que contribuye perfectamente o muy bien a mantener esa unidad de la lengua. Segundo, esto es más polémico. Como avanzaba, el papel de la RAE ya se está variando, porque desde finales del siglo pasado se observa un cambio importante en su actuación. La RAE, desde su fundación, ejerció un papel de legisladora, entre comillas, no son las Cortes, legisladora, en el sentido de que dictaba las normas de corrección a la hora de escribir y de pronunciar. Pero, es decir, explicaba cómo se decía, cómo se pronunciaba o cómo se escribía. Pero ese papel lo ha mudado, lo ha cambiado. Y ahora ya no es legisladora, ahora es notaria de la lengua. No es, el término notario no es mío, es de otro lingüista. Yo lo he asumido porque me parece una metáfora muy ejemplar, que recoge muy bien lo que es. Notaria de la lengua, porque ahora su objetivo es constatar usos y recomendar más que fijar normas. Esto ha sido expresado en numerosas ocasiones por académicos como el novelista y académico José María Merino, que en una entrevista en el diario Montañés decía: la RAE, con todas las demás academias de la lengua española que estamos fraternalmente unidas, intenta que esta lengua, que hablamos ya 600 millones, él ha añadido algún millón más, de personas no se descomponga. No somos jueces, somos cuidadores, de modo que si se impone una especie extraña, esto es importantísimo, la acabamos aceptando. Pero la custodia de lo que sigue vigente es nuestra responsabilidad principal. Otro académico también que se ha significado mucho en esto, Pedro Álvarez de Miranda, dice: los hablantes son los dueños del idioma, no es la academia. ¿Y esto qué consecuencias o por qué es importante? Pues muy fácil, porque esto es uno de los temas diarios en la cuestión de la lengua. Porque el diccionario es machista, porque el diccionario es racista. Hay que cambiar esa mentalidad, quizás lo sea, no digo que no. Porque la academia no dicta normas, la academia recoge, el diccionario recoge usos. Y si recoge una expresión que nos puede parecer machista, es porque realmente se está usando. Lo que pasa es que si nos fijamos bien en el diccionario, al lado de este tipo de palabras y de otras, aparece una abreviatura que dice coloquialismo, vulgarismo, malsonante, anticuada, desusada. Entonces hay muchísimas palabras que las coge. ¿Qué tiene que ocurrir para que eso desaparezca? Pues que no se use.
que no se use, porque si no tendrían que aparecer no solamente palabras machistas y racistas, sino muchas palabras malsonantes o que no nos gustan, pero que se utilizan. Entonces yo creo que con el añadido del espacio o el ámbito donde se usa, yo creo que queda claro. Por lo tanto, esta mentalidad a mí me parece que es, no digo si es bueno o es malo, pero hay que aceptarlo porque es así, porque la Real Academia se ha convertido en notaria. Ella lo que hace es constatar usos y en función de si ese uso está muy extendido o no está muy extendido, depende de dónde, aparecerá, porque en el diccionario no aparecen todas las palabras del español, ni mucho menos, faltan muchísimas. Y ya el tercero, que es también muy importante y es una sombra, yo diría que una sombra aplastante y muy negativo para la lengua. Y dice, en este sentido, las dos novedades señaladas, sus atribuciones y su función, han originado consecuencias importantes, como el establecimiento de lo que se llama normas lingüísticas pluricéntricas, emanadas de organismos, instituciones, medios de comunicación, sindicatos, universidades, académicos, que basándose en el prestigio social y en su capacidad de influencia, muchas veces establecen reglas, pautas gramaticales u ortográficas al margen de la RAE, sin contemplar las graves consecuencias que pueden acarrear para la unidad de la lengua. Es decir, que ahora mismo, bueno, ya desde hace años, prácticamente todos los periódicos y los medios de comunicación han sacado sus libros de estilo. Sobre el lenguaje inclusivo hay cientos de artículos que establecen normas, y así sobre el lenguaje administrativo lo mismo, y esto lo que ha originado es que existen muchas jerarquías lingüísticas. Cada uno de estos elementos que edita un libro de estilo sería una jerarquía lingüística, que provocan una inflación de opiniones y de autoridades optativas. Y esto es negativo para la lengua porque muchas veces, no siempre, muchas veces establecen normas que van en contra de las establecidas por la Real Academia. Uno de esos ámbitos, pues para bien o para mal, hay que decirlo, son los medios de comunicación, que además tienen muchísima fuerza. En los medios de comunicación pues observamos muchas veces normas. Yo antes solía recoger todas las que veía, pero ya me he cansado. Pero solamente como ilustración de estas antinormas voy a poner dos ejemplos que son muy claros. Uno de ellos es las siglas de Estados Unidos. Si os fijáis en las siglas de Estados Unidos en la prensa, en cualquier periódico o en los subtítulos de la televisión, siempre aparece EE espacio UU. Faltan los puntos. Eso es ignorancia gramatical, pero es que está muy extendida. Porque si no ponemos puntos, son siglas, y las siglas se lee la palabra entera. Si pones punto, hay que leer cada palabra, hay que leer lo que representa la palabra entera. Entonces, a Estados Unidos le faltan los puntos para leer Estados Unidos, si no tendríamos que leer EEUU. Y eso es de primero de bachillerato, por no decir de primero de la ESO, que igual es demasiado. Y es habitual. ¿Por qué será? Bueno, pues por ejemplo, la URSS son siglas, no lleva punto. Y lo mismo ocurre con comisiones obreras. Comisiones obreras, cantidad de veces aparece sin los puntos. Entonces habría que leer CCOO. Señor, esos son siglas, son normas gramaticales, que si nos las saltamos, pero nos las saltamos siempre. Olvidémonos de los puntos y hagamos siempre siglas. Entonces, comisiones obreras, CC.OO. etc. Hay muchísimos más ejemplos. Los más conflictivos, el de la tilde en solo, y el de la desaparición, y la tilde en los pronombres demostrativos. Y también, por ejemplo, las comillas. La norma es que cuando se utilizan comillas en un texto por primera vez, se utilizan las comillas españolas, que las tenemos, y siempre se ponen las inglesas. Entonces, señor, a nadie le van a meter en la cárcel por ello, pero eso demuestra que hay un conocimiento de la lengua. Hay tres tipos de comillas, las primeras siempre las españolas, las segundas las inglesas y las terceras las comillas simples. Eso siempre es otra norma. Y como esas, podría decir muchas, por ejemplo, las horas o los decimales. En un decimal nunca lleva la coma arriba, eso es el apóstrofe, el decimal siempre lleva la coma abajo. Por lo tanto, esta jerarquías lingüísticas y estas normas lingüísticas policéntricas entrañan un grave riesgo, una sombra amenazante, porque podría dar lugar a españoles diferentes.
El problema no es solamente si Estados Unidos pone la tilde, ponemos los puntos o no, el problema es que cada uno puede hacer su capa un sallo, y entonces ahí vendría el grave problema. El gran peligro del estándar pluricéntrico es un peligro que no conviene descuidar. En su poder es su poder de realzar las funciones separatistas de la variedad idiomática, dando entidad a normas locales a las que se le otorga el valor de suficiente y soberano. Y eso para la lengua podría ser nefasto. Por lo tanto, en cuanto a la unidad de la lengua, estos tres aspectos, uno positivo, muy positivo, el otro que hay que aceptar, el de la Real Academia Comunitaria, y este, que está muy extendido, que hay muchísimas normas, habría que respetar las normas. Ejerce una labor muy positiva en este sentido una organización que me imagino que muchos conocéis, que es la Fundeu. La Fundeu está dirigida por un académico, podéis entrar en la página, es muy buena, se pueden hacer consultas, y normalmente además está muy al día en cualquier palabra que salga inglesa o extranjera, enseguida te da la solución si hay adaptación o si no hay, si hay sinónimo, no es para mirarlo todos los días, pero cuando uno tenga una duda puede consultarla ahí y te contestan al día siguiente. Y luego también el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes tiene unos foros, yo participo a menudo en ellos, muy interesantes, pero quizás son ya de un nivel gramatical más profundo, pero muy interesantes. Bueno, ya voy a ir terminando. Otras cuestiones conflictivas que también amenazan la unidad de la lengua. Bueno, pues hay una que es permanente y que acabo de citar ahora, que es la invasión de extranjerismos y concretamente de anglicismos. En la ortografía que he citado antes aparecen unas normas sencillísimas para adaptar anglicismos al español, que la mayoría de los, voy a decir periodistas, no sé si hay aquí alguno, pero bueno, periodistas y otras personas que usan la lengua desconocen. Entonces la norma está muy clara. Cuando percibimos una palabra nueva que viene del inglés, habitualmente, o del francés, y no hay traducción al español, lo que hay que hacer es adaptarla. Y hay unas normas muy claras para adaptarla. Si no la adaptamos, la tenemos que poner en cursiva. En cursiva, si es a mano, la norma es subrayada, porque a mano se pueden hacer cursivas, ¿no? Entonces, adaptarla. Pero mientras hay una palabra española, una de las últimas expresiones, los fake news, tenemos la española bulo, que es una palabra que quizás es un poco coloquial, pero tiene una fuerza enorme. Han levantado un bulo, y si no, una mentira, ¿no? ¿Y por qué nos achicharran con la expresión? Bueno, y como esas podría poner muchos ejemplos. Porque aquí el gran peligro, y me vuelvo a remitir al español de América y sobre todo de Estados Unidos, es que una invasión permanente y constante de extranjerismos puede y hace perder funcionalidad del español, porque da lugar a que palabras que tenemos en español que significan lo mismo, no las utilicemos y se pierdan y se olviden. Y entonces esto sí que supone un peligro. Y la otra amenaza grande, entre comillas, es el lenguaje inclusivo. Yo hace unos meses publiqué un artículo en el diario que ya exponía ahí una serie de teorías gramaticales o la base gramatical y bases de sentido común que desde luego pues mucha gente no le parece bien y me parece bien que no le parezca bien, pero a ver lo que aportan, a ver qué argumentos. Y entonces, sobre esto, sobre el lenguaje inclusivo, tenemos un foco también, vuelvo a Argentina. No conozco Argentina, pero algún día me gustaría ir antes de que puedan no entenderme con ellos, porque como van tan avanzados. Y entonces, en Argentina, y ahora se puso de manifiesto, fue un tema muy polémico en el Congreso de Córdoba, la presión que hay en Argentina para imponer el lenguaje inclusivo basado en la utilización de la E como norma inclusiva. En Estados Unidos el español de Estados Unidos está con la X, que en España también se ve a veces, pero menos, porque la X es impronunciable, no se puede pronunciar, no puedes poner los LXS, ¿cómo pronuncias eso? Pero hay una presión, o sea, hay una presión fuerte, concretamente en un diccionario de español de Estados Unidos aparece así. Pero en Argentina la E está cobrando mucha fuerza. Y esta tarde, antes de venir, he vuelto a repasar un vídeo, que lo podéis ver en YouTube, donde este tema, que estaba medio oculto, saltó a la fama. Y es que se estaba debatiendo en Argentina, se estaba debatiendo el tema del aborto en el Congreso argentino y salió un grupo de
personas, mujeres, sobre todo chicas, a defender el aborto para que votasen. Y entonces, Natalia Mira, que se ha hecho famosa, este vídeo, como dicen ahora, se ha hecho viral, yo lo he visto muchas veces, del colegio Carlos Pellegrini, que es el núcleo de donde ha salido, de los estudiantes, le estaban haciendo una entrevista a un periodista en una cadena que se titula Todo Noticias, y entre las lindezas que dijo, hablando del aborto, dijo: hay poques diputades indecises. Eso es lo que dijo. Entonces el periodista salta y le dice: a mí eso no me lo han enseñado en el colegio. Yo en el colegio he aprendido castellano. Y la chica, que es jovencita, no le hace caso. Bueno, y a mí en mi casa no me enseñaron diversidad sexual. Y el otro dice: ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ahí se enzarza en una polémica, y esta entrevista ha catapultado el uso de la E, y entonces ha cobrado tal fuerza que en el mismo congreso, al que he citado varias veces, otra periodista, he citado antes, Claudia Piñeiro, una abanderada también de esto, en el congreso dijo: a las mujeres que lo utilizan, el lenguaje inclusivo, les da exactamente igual lo que opine la Real Academia. Lo hacen y ya está. Entonces, bueno, yo aquí, de todas formas, quiero insistir, porque el tema del lenguaje inclusivo lo podemos debatir otro día o hablar. Lo que realmente me preocupa de alguna manera es algo que antes también he señalado, es que cada uno hace de la lengua lo que quiere. Yo pongo la E y mañana viene otro y dice: no, pues a mí la E no me gusta, pongo la I, y pasado. O sea, esta desobediencia, entre comillas, o esta rebelión, entre comillas, que puede generar o desembocar en más acciones de ese tipo. O sea, en no admitir una autoridad lingüística, que en muchas de sus decisiones son muy discutidas y debatidas. Y luego hay otra serie de elementos, bueno, esta sería ya la última, unos elementos que también no ponen en riesgo la unidad del idioma, pero bueno, ahí están, como por ejemplo serían los casos de leísmo, laísmo, el habían, que a mí me solivianta cuando lo oigo, habían muchas personas, que también parece que viene de América, y algunos más. Yo creo que estas incorrecciones, de momento, si se enseñan bien, y concluyo diciendo: de lo expuesto es sencillo extraer una conclusión. El futuro de nuestra lengua goza de unas expectativas muy halagüeñas, pero al mismo tiempo es necesario reconocer diferentes circunstancias que impiden ubicarla en el lugar correspondiente por el número de hablantes. Esta situación obliga a reivindicar su ineludible presencia en los órganos de decisión de las instituciones internacionales y en todos los ámbitos de la comunicación mundial. Y eso corresponde también a las administraciones de los países que tienen el español como lengua oficial. Ahora bien, no podemos olvidar la carencia del español de léxico científico o la capacidad de proyectarlo. No es una cuestión meramente idiomática, es en el fondo una cuestión relacionada con el escaso poderío industrial y económico o del mundo hispanohablante moderno. Es decir, que eso que ya había señalado al principio, pues se confirma, que el poder del idioma no solamente se puede medir por el número de hablantes, sino que lleva aparejado un poder económico, social, influencia en los medios de comunicación, los medios, por cierto, una de las en el Congreso se debatió mucho sobre el español en los medios digitales. Todos son promesas y objetivos, pero veremos a ver si de aquí a 4 o 5 años hemos progresado. En cualquier caso, su situación hoy es admirable. Si echamos una mirada atrás, nos cuesta entender cómo una lengua milenaria haya realizado un recorrido tan extenso y haya mantenido una unidad envidiable. Esto es como una especie de milagro, porque el español no es de ahora. En la época de la Edad Media fue creciendo la influencia de árabe, tenemos más de 4.000 o 5.000 palabras que hemos asumido, etc. Este es un tema que también estoy trabajando. Me gustaría dentro de un tiempo publicar un artículo sobre la variedad, acerca de la diversidad del español dentro de su unidad. Pero lo ideal, lo que garantizaría un gran futuro, es decir, la lengua inmortal que decimos, o que nos han dicho de Cervantes, la lengua de Cervantes es una lengua inmortal, pues lo que garantizaría esa inmortalidad de la lengua sería que el español se convirtiera en una lengua franca, o lengua franca. ¿Qué quiere decir esto?
Pues quiere decir que sería para el español lo más que el español se utilizara para intercambios comunicativos entre personas que no tuvieran el español como lengua materna. Es decir, que un francés y un italiano pudieran hablar entre ellos en español, o que un americano con un ruso pudieran hablar español. ¿En qué idioma es el que cumple esa función? El inglés. Tenemos poco que hacer. Pero eso sería la lengua franca, que se llama técnicamente, lingüísticamente, eso sería lo ideal. Frente a esa utopía hoy por hoy irrealizable e inalcanzable, hay una amenaza muy agorera. Yo la voy a citar, pero bueno, me parece que es exagerada. Y es que hay también lingüistas que opinan que sería una previsión nefasta para nuestra lengua y otras y muchas más, que llegara un momento en que solo existiera una lengua denominada antibabel. De esto también se habla mucho. ¿Qué es una lengua antibabel? Pues una lengua única para el mundo. Todos sabemos el mito de la Torre de Babel, ¿no? Cuando se hablaban, bueno, pues esto sería antibabel. En mi opinión, esta previsión tan negativa tampoco tiene posibilidades de que se cumpla, por lo menos por ahora. Si llegara algún día, nosotros no la conoceríamos. Seguramente que esa lengua antibabel sería la misma lengua franca, de llegarse. También lo veo eso muy utópico, pero llegar a anular, pero hay lingüistas que hacen ese vaticinio, ese presagio. En mi opinión, más que ampliar su expansión, es decir, la expansión del español, algo que también había dicho antes, el mayor peligro que acecha al español es su fragmentación. Para ello hay que luchar por la unidad dentro de la diversidad. Y el instrumento útil es la ortografía. La ortografía es la base de la unión del español, no la pronunciación, la ortografía, cuyas normas debemos conocer y asumir todos los hispanohablantes. Esa es la manera más eficaz de luchar contra su división. Por otro lado, además, hay algo que debe quedar claro. El futuro del español no es cosa exclusivamente ni de lingüistas, ni de escritores, ni de políticos aventureros. Implica con mayor o menor responsabilidad a todos los ámbitos de la sociedad ligados por un mismo código de comunicación. De todos ellos, de esos ámbitos de la sociedad, por la responsabilidad que ostentan, para mí, destacan dos, que serían los abanderados. Por un lado serían los medios de comunicación y por otro lado sería la enseñanza, aprenderlo. Aquí no quiero terminar sin comentar una anécdota. En los cursos que he dado, uno que di en Castro, unos maestros, hablando de las novedades y de las reformas, concretamente estamos hablando de la tilde del guión, hablamos de muchas más cosas. Cuando terminamos la charla, vino una maestra y me dijo: mira, Fernando, todo eso me parece raro. Yo voy a seguir enseñando la lengua que me enseñaron mis padres, porque lo que me enseñaron mis padres vale, y lo demás no vale. Y me dejó con la palabra en la boca y se fue. Bueno, ¿en qué quedamos? Yo creo que esa es una postura. Por lo tanto, los medios de comunicación, que tienen una influencia fortísima, y aprender, enseñar ortografía en los centros educativos y exigirla, serían para mí, yo creo que compartimos esta idea, la mayoría, los mejores instrumentos, los mejores medios para mantener esa unidad de la lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bringas, por esta exposición tan didáctica, tan bien estructurada, tan brillante. Bueno, pues ahora se abre un turno de preguntas. Por favor, les ruego que las preguntas sean muy concisas y muy breves. No disponemos demasiado tiempo, así dará lugar a que intervengan el mayor número de personas posibles. Y procuren, ya digo, no alargarse sobre lo ya dicho. Nada más, muchas gracias. Les pasará el micrófono a quien pida la palabra. Solo darle las gracias a Fernando porque esta tarde el español ha sido el protagonista y se lo agradezco profundamente. Es interesantísimo todo lo que ha dicho, como siempre,
darle las gracias. Está encendido. Lo siento. Sí, profesor, tiene que acercarse bien el micrófono a la boca. Perdón. Ahora se atreve. Darte las gracias, Fernando, porque esta tarde el español ha sido el protagonista aquí. Y los que lo amamos, lo queremos, pues estamos muy agradecidos. Todo me ha parecido interesantísimo, como siempre. Y bueno, darte las gracias infinitas. Gracias. Muchas gracias a ti. Quería preguntarte, en la primera parte has hablado sobre el Brexit y es algo que yo le estaba dando vueltas también, entonces quería saber qué previsiones hay, porque claro, el inglés de alguna manera desaparecería de ese contexto, pero luego en la enseñanza también tendría su repercusión, porque aquí, por ejemplo, bueno, pues el segundo idioma que se estudia es el inglés, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que de alguna manera sí que iba a repercutir. Primero habría que ver las consecuencias de que desapareciera de la Unión Europea, de los órganos, ¿no? Por ejemplo, del Parlamento, de todos, porque es la lengua, como he dicho antes, la lengua franca, por excelencia. Y yo, esa pregunta que me has hecho, también me la he hecho a mí mismo. No he oído ninguna opinión, porque todavía quizás estamos en una etapa en la que vamos a ver si realmente se confirma ese Brexit, porque parece que con tanto lío político se está alargando. Pero yo sí que creo que de alguna manera tendría que tener alguna consecuencia, porque ya no sería una lengua, hombre, está América y están otros países. Yo pienso que sí que perdería fuerza, pero está muy arraigado, porque América, África, donde vayas, el inglés, económicamente, comercialmente, es. Pero yo, sí, esa pregunta también me la he hecho, pero habrá que ver, a esperar. Primero a ver si tenemos la suerte de que es el español el que lo sustituye, que lo veo un poco difícil porque los italianos ya sabemos cómo son, arañan a su madre si hace falta. ¿Se oye? Bien. Habla de lengua franca, lengua internacional, pero quiero saber si hay unos estudios sobre el poder de la lengua de familia, es decir, cómo hay cierto vocabulario, hay ciertas expresiones que se mantienen en todo el mundo a través del hablar dentro de la familia, y que me parece que es una de las fuerzas conservadoras que puede explicar cómo ha mantenido tan homogéneo la lengua española. Bueno, el español, como en todas las lenguas, existe un registros de lengua, ¿no? Los registros son también de alguna manera variedades. Entonces, el registro coloquial y familiar se ha mantenido y se mantiene, ¿por qué? Pues muy claro y muy sencillo, porque se usa. Porque en la conversación habitual entre amigos, entre gente conocida, utilizamos un español coloquial lleno de frases hechas, de expresiones hechas, que no son malsonantes, que no son vulgares, porque ese sería otro registro otro registro inferior. Entonces yo creo que esa es la base. A la hora de tener o desarrollar una competencia lingüística importante, es necesario diferenciar esos registros. Pasa, por ejemplo, antes lo hablábamos también antes de bajar, con las redes sociales y los WhatsApp y los SMS, que eso es un registro, y la persona que solamente maneja ese registro tiene una competencia lingüística, bien sea del español o de otro idioma, muy limitada. Es decir, que en otro contexto, si no domina más que ese, no podría expresarse con corrección y con propiedad. Por lo tanto, las lenguas tienen niveles de uso. Un nivel es el nivel culto, luego hay áreas, ahora por ejemplo en español hay muchos cursos de español para juristas, español para médicos, entonces esas son variantes del español. Y el español coloquial se ha mantenido, ha evolucionado mucho porque evoluciona, la lengua evoluciona por sí misma, no se pueden imponer normas, y esa es la base y la explicación, el argumento por el cual se mantiene. Hola, buenas tardes. Hola. Mencionó de pasada el judeo español. Sí. Tengo dos preguntas. Una,
si también el judío español ha evolucionado desde tiempos antiguos, y otra, que no tiene nada que ver, ¿qué número de habitantes hablan español aún en Filipinas? Gracias. Bueno, respecto al judío español, ahora mismo, también lo he comentado mucha gente, algunos de los que estáis aquí lo sabéis, es un tema de bastante actualidad dentro del ámbito lingüístico español, porque después de mucha presión política y de todo tipo, se va a crear la Academia del Judío Español, que se piensa que en septiembre ya funcione en Tel Aviv. Entonces, el judío español es una lengua que mantiene, yo he oído hablar en directo y me emocionó porque me gustó, pero ahora mismo se puede hablar en directo en internet porque hay programas todas las semanas, se puede hablar. Entonces es una lengua que ha evolucionado, claro, se mantiene sus raíces, por eso lo entendemos. El otro día me decía un amigo, dice, ahí estoy oyendo en judío español en un programa que he oído y lo entendía todo perfectamente. Digo, claro, lo entendemos, por lo menos el sentido, algunas palabras quizás no, pero ha evolucionado mucho. Porque el judío español, los judíos sefarditas emigraron a lugares muy diferentes. Una gran colonia se fue a la zona de Turquía, Estambul, toda esa zona, pero también hubo América, hubo a Centro Europa. Entonces ha recibido también mucha influencia de los países. Hay los especialistas en judío español, pues diferencian el judío español de Turquía, del que en Argentina hay una colonia grande de judío español, de Venezuela, en Estados Unidos. Aunque se entienden entre ellos, porque han recibido la influencia de los idiomas de los lugares de acogida, por ejemplo, del inglés. Hoy el judío español está perdiendo funcionalidad, no se habla, y actualmente solamente se calcula que hay unos 150.000 personas que hablan judío español, la mayoría en Israel y en la zona de Turquía, ¿no? Entonces, esa es la situación actual. Se trata de revitalizar, pero una lengua que no se habla, por mucho que se escriba y haya muchas páginas web, eso no revive la lengua. Y respecto a Filipinas, pues mira, no te puedo dar los datos porque no los tengo aquí, pero sí que los hay, pocos. Hay este lingüista que he citado, que por desgracia estuvo aquí de una conferencia hace unos años, tiene un libro, El español de Cervantes, El porvenir del español, tiene varios libros y analiza el español de Filipinas, cómo ha evolucionado, desde el punto de vista sociolingüístico, no social. No habla de evolución de latín al español. Es muy interesante porque además ayuda mucho a entender la historia no solamente del español, sino de los países, ¿no? Y entonces el número exacto no sé, pero muy poco porque se eliminó como lengua oficial, se puso en inglés y entonces prácticamente... Pero hay Academia Filipina de la Lengua Española, hay una academia. Bien, lo primero, felicitarte, Fernando, y darte las gracias por esta estupenda conferencia. Bueno, serían dos preguntas, una muy corta. Me ha sorprendido un poco, primero, el número de estudiantes, el segundo número de estudiantes extranjeros que estudian español, era en Brasil, si mal no he entendido, unos 6 millones. Sí, el año se pasado. puede deber eso precisamente que sea de Brasil, un idioma que más o menos es relativamente entendible por nosotros y viceversa. ¿Y por qué puede ser? Eso es una curiosidad más que nada, Bueno, te contesto yo directamente. No, te contesto, no, es muy sencillo y muy rápido. Porque el español ha desplazado al inglés en Brasil como primera lengua extranjera. De hecho, los que estudian filología española en Brasil tienen trabajo ahora mismo y lo tendrán porque hay una demanda grande de profesores de español. Entonces, como ya el inglés el español ha desplazado, pues hay una demanda grande de estudiantes de español, que muchos de ellos serán futuros profesores de español. Sí. Muy bien. Y la segunda es que mi percepción de oír hablar a los hispanoamericanos, yo he estado con bastantes chavales, chicos jóvenes, tienen un vocabulario, desde luego, esa es mi percepción, repito, más rica que los españoles, que he tratado también con los españoles y hoy, pues es que se desenvuelven con 4 palabras, y no salen de ahí, pues solo hay que oír cómo se expresa hoy cierta parte de la juventud o un gran número de la juventud aquí en España. Sin embargo,
Cuando se oye a un hispanoamericano, aunque sean de una preparación intelectualmente pues, regular, como pueden ser los trabajadores que vienen aquí a España, se les ve con un vocabulario y un manejo del idioma que, desde mi punto de vista, es mejor que el propio nuestro. ¿Eso a qué puede ser? Debido, o si estás de acuerdo que es así. Sí, totalmente de acuerdo. Además, le puedo decir, y aquí hay compañeros y colegas míos que lo hemos vivido, cuando en la enseñanza, a mí me ha sorprendido siempre que los estudiantes que venían, hispanoamericanos sobre todo, en expresión oral y expresión escrita, daban 40.000 vueltas a cualquier español. Sin embargo, de gramática no sabían nada. No les preguntases el sujeto porque les traía el pairo, pero se expresaban mucho mejor. Yo creo que puede ser por la formación o por la educación, pienso. Aparte, luego puede haber un componente también social, son más desinhibidos, no voy a decir que lean más porque eso no me consta, pero yo siempre, o sea, decía a la hora de poner notas digo, pero si es que, claro, aquí estamos con el sujeto y el verbo y el complemento directo desde que tienen 8 años hasta que van a la universidad, y lo triste es que van a la universidad y todavía no saben diferenciar el sujeto y no saben escribir 3 líneas. Y estos chicos y estas chicas vienen y les mandas a hablar y te duermen y te asombran, ¿no? Entonces, es una realidad que hemos constatado, y en los centros de enseñanza muchísimo. Pero no sé, yo creo que puede estar en la formación, que no estudian el sujeto, el verbo, complemento directo, la concordancia, que les vuelve loco, que los estudiantes españoles, la mayoría, llegan a odiar la lengua precisamente por eso. Pero ahí seguimos, ahí seguimos, con el sujeto, con el predicado y con el complemento directo, ahí seguimos. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Sí, buenas tardes. Yo quería hablar un poco, o preguntarle su opinión sobre una cuestión que es el concepto de lengua franca. Ahora, cuando uno coge un ordenador y se pone a leer un periódico de donde sea, por ejemplo, uno catalán o uno que sea inglés o francés, en el momento la tecnología le permite a uno leerlo directamente en castellano. Mejor o peor en este momento, pero le permite hacerlo de esa manera. De hecho, yo he conocido ya unos dispositivos que permiten, digamos, comunicarse y hablar directamente a 2 personas de 2 idiomas diferentes sin que exista esa lengua franca entre medias. Y yo me gustaría saber si al respecto, ¿qué papel cree que va a tener la tecnología en esa idea de la lengua franca? Si a lo mejor va a dejar de existir y va a ser quizás algunos dispositivos los que nos permitan eso que se llama ahora inteligencia artificial, que son capaces de ir generando automáticamente soluciones a muchísimos problemas que tenemos ahora. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la tecnología y en ese sentido avanza mucho y quizás nos sorprenda también en el futuro y haya previsiones que no se cumplan, porque ahora mismo hay unos traductores, unas máquinas traductores que ya vas a Londres y el mismo móvil, o sea, hay unas aplicaciones. Yo tuve una experiencia este verano que estuvimos en Berlín y para hablar con el conserje yo cogía el móvil, la aplicación, le decía, no nos funciona el aire acondicionado, por favor nos quítenoslo. Entonces lo grababa en español y se lo ponía al conserje en alemán, el teléfono me lo traducía y venía el conserje y me quitaba o me ponía lo que hiciese falta, ¿no? Entonces, bueno, pues es el futuro de eso, pues puede ser un futuro que haga cambiar muchas cosas, pero siempre, yo creo que siempre habrá una lengua internacional. Yo eso siempre creo, ¿no? Porque no solamente en el intercambio comunicativo, sino en la edición de obras, no sé. Habrá que ver el futuro lo que nos depara. A mí lo de esta aplicación que te traduce y te traduce al árabe, lo que sea, o sea, es que me dejó, me rompió muchos esquemas, me fascinó y dije, y llevo 40 años intentando estudiar inglés y no sé decir más que good morning, y ahora con este móvil voy donde quiera, con un árabe, con un chino, me lo traduce, digo, pero bueno, esto, ¿dónde hemos llegado? Perdón que haga un inciso aquí, todo eso es cierto, pero no olvidemos que esos traductores no vayan del aire. Para hacer esos traductores tiene que haber personas que sepan los idiomas. O sea que usted, este señor, yo, el otro, o sea, me maneja, voy a, no sé, a Suecia y digo que me suban un café.
Pero si alguien antes no me ha preparado ese programa y sabe escoger el español, es como si me abanico. Bien, aquí una penúltima intervención. Buenas tardes. Respecto a lo que dice, le he oído del hipotético caso de que el inglés, con todo esto del Brexit, desaparezca, y sobre lo que usted ha dicho, que estamos los españoles y los italianos, a pesar de que dañen a su madre, como dice usted, que son capaces para conseguirlo. Lo digo positivamente, sí, defienden sus derechos. Sí, es una broma, me ha hecho mucha gracia y es una broma. No, pero lo he dicho con sentido bueno. No, la pregunta que yo le hago es la siguiente. Yo el italiano no conozco mucho, la verdad. ¿Cuál es su opinión entre los dos idiomas? ¿Cuál es más rico para poder, pues, quiero decir... Hombre, yo no tengo ninguna duda, el español. Y sobre todo el argumento, lo que he dicho antes, he señalado. Un belga hablando español puede entenderse con toda Hispanoamérica, incluso con grandes sectores de Estados Unidos, porque ya vemos cómo va por ahí. Mientras que el italiano no admite esa posibilidad. A pesar de que en Argentina haya muchos descendientes italianos, pero no se habla italiano, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el español ofrece muchas más posibilidades que el italiano. Aunque el italiano a los españoles nos suene de maravilla, nos guste, bien, pero en este aspecto no somos competidores, no somos enemigos, somos competidores, porque, a ver, el problema de esto es que genera una economía muy importante, o sea, no solamente es la cultura. Otro de los lingüistas de los que leo dice que el español, ya los extranjeros, cuando nosotros éramos niños o estudiamos, nos ponían de modelo los clásicos, Cervantes, pero ahora muchísimos extranjeros estudian español no por los clásicos, estudian español por Rafa Nadal, por los cantantes, es decir, una manera de acceder a la cultura española, y eso el Instituto Cervantes lo está vendiendo, pero que muy bien. No aprender español, que sería muy bueno, y lo ha sido, porque tenemos a Cervantes, a Lope de Vega, a Quevedo, sino porque el español, hay españoles ahora mismo que no son escritores, que son deportistas o cantantes o pintores, y para conocer su vida, y eso el Instituto Cervantes, que yo también sigo bastante las actividades que hacen, lo venden de maravilla. Entonces, yo creo que el español sería... Sí, pues muchas gracias, eso quería oír yo. Sí. Bueno, Fernando, hemos visto una conferencia docta, actual, etc. Y encima desinteresada, porque has venido porque te lo he pedido y nada más. Hay que hacer más cosas, el interés es grandísimo y te tenemos a ti que eres un lujo. Pero seguiremos. Muchas gracias, pero bueno, aquí estoy para lo que haga falta, hacer mi breve aportación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rivas y a todos ustedes. Buenas noches.